Mirar al cielo, mirar al universo, de alguna manera es mirar al pasado. Astrofísico, director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y una de las personas que ha conseguido que cuando hablemos de mirar al cielo, Teruel sea un nombre obligatorio. El 95% del espacio todavía es desconocido. ¿Qué significa exactamente eso? La materia ordinaria da cuenta aproximadamente de un 4% de lo que conocemos en el universo. ¿En toda esta inmensidad del universo estamos solos? Yo personalmente pienso que claro que sí que hay vida, pero claro, de ahí a que sean seres inteligentes, eso es altísimamente improbable, por no decir imposible. Una de las grandes preguntas del universo precisamente es si antes del famoso Big Bang había algo o era vacío. Antes del Big Bang, en teoría, no hay ni espacio ni hay tiempo. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Jovenín de Caja Rural de Teruel. Hoy tenemos a un invitado muy especial, astrofísico, director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y una de las personas que ha conseguido que cuando hablemos de mirar al cielo en Aragón, Teruel sea un nombre obligatorio. Además, levantó desde cero un observatorio muy singular en Europa y en España, en la Sierra de Guadaljabalambre. Hoy tenemos a Javier Cenarro. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenos días y muchas gracias a vosotros. Queremos que sea un podcast en el que la gente pueda conocer mejor qué es el CIFCA, cómo despertó ese interés en ti, ¿no? El cielo, el mundo de lo que es el cosmos y que puedan entender un poco mejor cómo funciona lo que tenemos en el exterior, ¿no? Muy bien. Si te parece, vamos a empezar un poco comentando qué es lo que te llama la atención y qué es lo que hace que decidas estudiar este mundo y meterte en ello. Pues la verdad es que pues, es algo que desde pequeño siempre había tenido interés, ¿no? Desde pequeño observar el cielo siempre me había atraído muchísimo. Era una de mis aficiones, siempre que tenía la oportunidad de estar en un sitio oscuro, en montañas, en lugares alejados de la ciudad, pues era algo que me llamaba la atención. Miraba hacia arriba y conforme fui pues bueno, estudiando, ya en el propio colegio ya me atraía muchísimo la física, y me di cuenta que al final lo que me gustaba era pues, hacerme preguntas e intentar entender y comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, ¿no? Y claro, pues mirar ahí a lo lejos, mirar las estrellas e intentar entender por qué están ahí, cómo funcionan. Bueno, eso despertó mi interés y eso es lo que hizo que, bueno, pues que finalmente decidiese estudiar física y irme por la rama de astrofísica y bueno, ya está hoy. Empezaste estudiando la carrera de física en Zaragoza y luego te fuiste a Madrid a especializarte en astrofísica. ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo decides dar ese gran salto, no? Pues la verdad es que, bueno, como digo, desde siempre me había interesado mucho el mundo del espacio, del cosmos y también la física. Entonces, cuando llega el momento, en mi época, cuando yo estudiaba la carrera de físicas, era la época en la que las carreras eran de 5 años, fundamentalmente, la mayoría de ellas, y solían tener una parte común, que eran los 3 primeros años, y después los otros 2 años solía ser lo que se llamaba la especialidad. Entonces, cuando llegó el momento, bueno, yo empecé físicas en la Universidad de Zaragoza, en Zaragoza, y cuando llegó el momento, pues, bueno, sabía que me gustaba la óptica, me gustaba la física teórica, me atraía mucho la astrofísica, y el hándicap era que en ese momento en Zaragoza, bueno, incluso hoy en la actualidad tampoco hay una formación profunda en astrofísica, ¿no? Finalmente, pues después de planteármelo y pensarlo bastante, pues decidí que quería hacer astrofísica, la especialidad de astrofísica, y ahí fue cuando ya estuve mirando dónde se podía cursar, ¿no? Y un poco las ventajas e inconvenientes de unos sitios u otros. Pues estaba Madrid, estaba Canarias, estaba Barcelona, o sea, había ya diferentes lugares donde se podía cursar la astrofísica y al final, pues bueno, pues decidí ir a Madrid y así es como fui a la Complutense a hacer astrofísica. Claro, en ese momento había que irse a Madrid o a otras grandes ciudades, ¿no? Luego además también fuiste a California al observatorio Lick, en un momento pues, en el que estaba un poco todavía en auge, ¿no? Empezando a resurgir, que se aprende tanto fuera como dentro de España en estos ámbitos. Bueno, ya cuando estuve en California ya fue una etapa bastante posterior, yo ya había hecho la carrera, había hecho el doctorado y era un momento en el que yo en aquel momento era profesor
en la Universidad Complutense, en el departamento de astrofísica, y tenía la oportunidad de hacer estancias postdoctorales, y fue cuando fui a California. A ver, ir a California y en general salir a cualquier sitio fuera de España a trabajar es una experiencia. Es una experiencia porque te permite, primero a nivel personal, vivir en otro país, conocer otras costumbres, salir de tu zona de confort. Siempre aprendes, y como persona yo siempre lo recomiendo a toda la gente joven que salgan, si pueden, de España por el tiempo que ellos quieran, pero que lo hagan, ¿no? Porque te da un aprendizaje muy interesante para luego cualquier otra cosa que hagas profesionalmente. Hombre, y Estados Unidos realmente en materia de investigación pues es una potencia en casi todos los campos. En la astrofísica también lo es, y la verdad es que te abre mucho la visión de cómo se investiga en otros sitios, las dinámicas de grupos de los centros de investigación. Realmente fue muy bueno como experiencia personal y también profesional. Claro, y observando el cielo en lugares tan distintos, ¿no? ¿Qué factores hacen que un cielo sea diferente de otro, más espectacular que otro, no tenga nada que ver? Bueno, a ver, eso ya, para empezar, el cielo nocturno, supongo que te refieres al cielo nocturno, pues, obviamente en los lugares oscuros, sin contaminación lumínica, la majestuosidad del firmamento se impone, y hay muchos lugares en el mundo en los que, si de lo que tratamos es de disfrutar observando el cielo, hay muchísimos lugares oscuros en el mundo, ¿no? Y luego ya depende un poco de la época del año y donde estés. El cielo que se ve desde el hemisferio sur es diferente que el que se ve desde el hemisferio norte. Y el tipo de estrellas que ves en veranos no son las mismas exactamente que en invierno. Entonces, bueno, digamos que todas las opciones son muy interesantes. El cielo del hemisferio sur, a mí personalmente, me parece incluso más atractivo, porque desde el hemisferio sur tienes acceso, por ejemplo, de una manera más privilegiada al centro de la Vía Láctea, y entonces, bueno, digamos que ves la Vía Láctea en su esplendor, y además te permite ver dos galaxias a simple vista, que son las nubes de Magallanes, que no se ven desde España, se ven desde el hemisferio sur, y es también muy impresionante. Se ven como dos nubes, por eso se llaman así, las nubes de Magallanes, que aparentemente son como dos nebulosas en el cielo nocturno, pero no son dos nubes, son dos galaxias, ¿no? Y eso, pues bueno, en el hemisferio norte no estamos acostumbrados a verlas. ¿Y qué papel juega la contaminación lumínica? Claro. Bueno, es fundamental. Para poder observar el firmamento, el cielo nocturno en su esplendor, en su máximo esplendor, tenemos que alejarnos de las ciudades, tenemos que irnos a lugares oscuros, porque si no, las ciudades, los núcleos urbanos contaminan con luz, iluminan las ciudades, pero también iluminan hacia arriba. Y bueno, esa luminosidad, esa luz es reflejada por la propia atmósfera, y lo que ocurre es que no tienes un contraste para poder observar los objetos, las estrellas, que son puntos débiles, pero que si tienes la suficiente oscuridad en el cielo, las puedes ver por contraste, si no, no las ves. Y después de esta amplia trayectoria, ¿qué es lo que te trae de nuevo otra vez a Aragón? Bueno, yo ya había vuelto, después de estar en Estados Unidos en varias ocasiones, ya había vuelto a España, estaba en aquel momento en Canarias, en el Astrofísico de Canarias, y surge este proyecto, el proyecto de hacer un observatorio astrofísico en Javalambre, y bueno, su promotor, el profesor Mariano Moles, que fue el astrofísico que promovió este proyecto y que lo lideró durante los primeros años, pues me contactó y me dijo si podría estar interesado, y ahí empezó. Ahí yo conocí la existencia de esta iniciativa. Eran momentos en los que todo era únicamente un proyecto, papel, no había nada. En Javalambre no había absolutamente nada más que el pico de Javalambre y los buitres y las ovejas. Y me pareció un reto, me atrajo muchísimo intentar apostar por hacer algo en Aragón, ¿no? En mi tierra. Yo nunca había pensado que podría volver, es decir, la astrofísica en Aragón realmente no había
esencialmente nada, ¿no? Y pues bueno, tampoco era algo que yo quisiera hacer realmente, porque yo ya cuando comienzas una carrera científica, una carrera de investigación, estás abierto a viajar por todo el mundo y ya sabes que posiblemente acabes en lugares, estabilizándote en lugares que no sean tu lugar de origen. Pero bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Pero bueno, fue un valor añadido a esta posibilidad que me pareció interesante, sobre todo por poder aportar, ¿no? Es decir, no tanto por volver a Aragón, sino por volver a Aragón para hacer algo que es novedoso y que aportaría algo nuevo y que no existía hasta el momento. Para alguien que escucha por primera vez CEFCA, ¿qué es el CEFCA? Pues el CEFCA es un centro, en la actualidad es un centro de investigación, depende del Gobierno de Aragón y también está participado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y es un centro de investigación que se crea en el año 2008 por el Gobierno de Aragón justamente para la definición, construcción, puesta en marcha y luego operación científica y explotación científica del Observatorio de Javalambre. Entonces es un centro de investigación donde tenemos investigadores, tenemos ingenieros, personal de divulgación, técnicos de mantenimiento, personal que opera los telescopios por las noches, ingenieros y científicos que los datos que toman los telescopios por la noche los analizan, los validan, los calibran para luego finalmente esos datos hacerlos públicos al mundo, a los grupos científicos con los que trabajamos y que se pueda hacer investigación y ciencia con los datos desde Javalambre. ¿Por qué se decide la Sierra de Javalambre para poner este observatorio y cómo se elige ese sitio, ¿no? Pues esto viene de un trabajo previo, hay un trabajo científico previo. Te digo que el CEFCA, digamos, se crea en 2008, pues 15 años antes ya había iniciativas lideradas por el profesor Mariano Moles del CSIC, que en aquel momento él es aragonés, pero él estaba trabajando en aquel momento en el Astrofísico de Andalucía, el Instituto Astrofísico de Andalucía. Bueno, pues hizo tenía un proyecto, una campaña de prospección de lugares potencialmente buenos para hacer astronomía profesional en la península ibérica. Entonces hizo, liderado por él, pero con más gente, se hicieron diferentes prospecciones utilizando instrumental científico para medir la oscuridad del cielo, la nitidez del cielo, la turbulencia de la atmósfera y cómo eso se traslada en la calidad de la imagen. Se estudió también pues, el porcentaje de nubosidad, en fin, las condiciones meteorológicas y se vieron que había varios puntos, unos pocos puntos potencialmente muy interesantes en la península y uno de ellos era Javalambre y finalmente se decidió como el lugar óptimo para ir adelante con el proyecto del Observatorio de Javalambre. Otro aspecto muy importante y relacionado con ello son los puntos Starlight, ¿no? ¿Cómo se decide también qué municipios o qué zonas se denominan Starlight, puntos Starlight? ¿Y cómo se certifica o cómo se garantiza? Bueno, lo que se conocen zonas Starlight, Starlight es una fundación que digamos, nace al amparo del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿de acuerdo? Y es una fundación que tiene como objetivo fundamentalmente pues, preservar y poner en valor la importancia de preservar los cielos oscuros, el cielo nocturno, el derecho de la humanidad a poder acceder a las estrellas, pero también desde un punto de vista de sostenibilidad, también de recursos naturales, explotación turística sostenible, el cielo como recurso turístico sostenible, etc. Entonces, esta fundación lo que determina y certifica son lugares que, por sus características del cielo nocturno, pueden obtener estas certificaciones que hay de dos niveles. El destino turístico y la certificación de reserva. ¿Vale? Puede ser destino turístico Starlight o reserva Starlight. Bien, básicamente lo que se hace es aquellos municipios o territorios que solicitan ser evaluados y si superan los criterios,
obtener la certificación, pues se estudian muchos aspectos. No te sé decir en detalle porque, bueno, no es mi papel, pero sí que se estudia pues, la oscuridad del cielo, es decir, cuál es la oscuridad del fondo de cielo en una noche normal, cuál es la estabilidad de la atmósfera, cuál es la nitidez, que eso viene relacionado con la turbulencia de la atmósfera, ¿no? Cómo se ven, cómo de grandes o de pequeñitas, puntuales, se ven las estrellas. Cuanto más puntual y nítida ves una estrella, mejor para la astronomía, porque lo que te está diciendo es que la atmósfera es muy estable y por lo tanto tú lo que es un punto no lo ves emborronado, vamos a decirlo así, por efecto de la atmósfera, sino que lo ves realmente casi como si no hubiera atmósfera. ¿Sabes? Cuando salimos al espacio, las estrellas son puntuales perfectamente. Lo que las hace de alguna manera ser un poco más de tamaño aparente mayor es el paso de la atmósfera que hace, pues bueno, igual que cuando observamos a través de una piscina. Cuando observamos a través de una piscina, al fondo de una piscina, si la piscina está en reposo, tú lo ves con total nitidez. Tú puedes ver una pequeña moneda al fondo de una piscina. Pero si hay bañistas y si la piscina se está moviendo, no vas a verla. ¿Por qué? Porque el agua está turbulenta y la imagen, la luz, pues viene totalmente contaminada y difuminada. Pues lo mismo ocurre con la atmósfera. La atmósfera es un fluido, no es un fluido líquido, es un fluido gaseoso y hace que las imágenes puntuales de las estrellas, y son puntuales porque están tan lejos que se ven como puntos, pues si la atmósfera es muy turbulenta, se vean como manchas engrosadas, vamos a decirlo. Eso es lo que intentas evitar. Eso para la astronomía profesional es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, se estudian parámetros de este tipo, la nitidez del cielo, la turbulencia atmosférica, la oscuridad, la contaminación lumínica, y en función de los resultados, las medidas. Estos son unos estudios, vamos a decir, técnicos, ¿no? Que se obtienen, y otros aspectos ya que van un poco más también de cara al turismo, de pues, si existen alojamientos en la zona, etc. Pues un territorio, una zona puede obtener la certificación de destino turístico o de reserva Starlight. Por lo general, la reserva Starlight es algo más exigente y se suele conceder a lugares que ya son espacios naturales, pues como por ejemplo la Sierra de Javalambre, que tienen poca presencia humana, digamos que son lugares que no solamente tienen la calidad, sino que existe un compromiso de preservar esa calidad y mantenerla de la mejor manera posible. La provincia de Teruel tiene múltiples puntos Starlight. Sí. ¿Qué es lo que hace o qué características hacen que la provincia de Teruel o Teruel sean el lugar idóneo de zona Starlight? Bueno, pues como te digo, sobre todo porque Teruel tiene una ventaja para la astronomía y es que somos un lugar muy despoblado, ¿vale? Entonces, al ser un lugar con tan poca densidad de población, hace que los núcleos urbanos sean muy pequeñitos, que emitamos poca luz y entonces al final, en resumidas cuentas, lo que hace es que la contaminación lumínica en general en la provincia de Teruel sea muy baja. Claro, si tú ya partes de unos cielos oscuros, pues ya tienes mucho ganado. Porque aunque sea únicamente para actividades turísticas, no hablo de que todo Teruel sea perfecto para poner observatorios, porque hay más aspectos que tener en cuenta. Pero para disfrutar de una noche a simple vista o que alguien te explique, un monitor te explique las constelaciones, para ver las lágrimas de San Lorenzo, Perseidas, con que haya un lugar oscuro y además la climatología que sea normalmente es buena, es decir, Teruel no es un lugar especialmente húmedo, es bastante seco, con lo cual hay un alto porcentaje de noches despejadas y eso hace que pues haya comarcas enteras como la de, por ejemplo, la de Gudal-Javalambre, pero hay más comarcas que también se han acreditado y certificado como tanto destino turístico como reserva. Y por eso es, fundamentalmente porque tenemos muy poquita contaminación lumínica en Teruel. Claro, mencionabas la climatología, aquí en la provincia de Teruel lo que nos caracteriza es el frío, la nieve, las bajas temperaturas, y eso a 2000 metros, ¿cómo es trabajar a esas alturas con esas temperaturas?
¿Te refieres ya al observatorio de Javalambre? Sí. Bueno, lo tenemos todo eso en cuenta. Obviamente es un centro de trabajo, tenemos en cuenta todos los aspectos para que el trabajo se pueda desarrollar en perfectas condiciones a nivel profesional y de prevención de riesgos. Es decir, obviamente en invierno, pues en Javalambre hace frío, las noches pueden ser muy frías, pero es parte del trabajo y las personas que están trabajando por las noches digamos que tienen su espacio, obviamente trabajan dentro del observatorio, tienen su sala de control con unas condiciones como las que podemos tener en este estudio y además el observatorio tiene también pensando en posibles situaciones de frío o viento extremos que a veces se dan, ¿no? En cualquier pico de cualquier montaña podemos tener picos de vientos muy fuertes, con climatología adversa, nevadas, hielos, temperaturas bajo cero. Todo eso en invierno ocurre en Javalambre y ocurre en los Pirineos y ocurre en muchos lugares de la geografía española, ¿no? Pero, por ejemplo, el propio diseño del observatorio ya se hizo para tener en cuenta esos aspectos. Los diferentes telescopios y las diferentes dependencias del observatorio están todas interconectadas por unas galerías subterráneas para que el personal pueda ir de un sitio a otro sin necesidad de salir al exterior, ¿no? Entonces, cuando hace falta ir al telescopio o ir a la sala de control o ir a cualquier dependencia, no tienes que salir, vas por dentro y además para los mantenimientos es también mucho más ventajoso, porque si en cualquier momento hay un problema con las comunicaciones o con cualquier suministro, siempre podemos hacerlo desde el interior sin tener que salir fuera. ¿Hay algo en el día a día del observatorio de Javalambre que la gente no se imagina, pero que ocurre, que pasa habitualmente? Pues no te sé decir, porque nosotros ya normalizamos lo que es el día a día, ¿no? Pero bueno, pues es un trabajo que efectivamente es algo particular, porque es trabajar a 2000 metros, es trabajar lejano digamos, de lo que sería, obviamente, Teruel capital. Estamos a 11 kilómetros del municipio más cercano, que es Arcos de las Salinas, del núcleo urbano, quiero decir. Y bueno, tiene esa particularidad, ¿no? Hay actividad todo el día, es un centro que está siempre abierto, no podemos cerrar el observatorio porque todas las instalaciones son tan complejas que requieren días vamos a decir, de apagado. En caso de que haya que hacer un apagado, esto requiere unos protocolos complejos. Entonces, el observatorio está siempre operativo 24 horas al día, los 365 días al año. Hay personal que trabaja de noche, personal que trabaja de día y se relevan los turnos de día y de noche y se trabaja todos los días del año. Entonces, eso es una particularidad que a lo mejor mucha gente no conoce y que se puede parecer mucho a lo que es un hospital, ¿no? Un hospital abre todos los días del año, de día y de noche, ¿no? Pues en el observatorio ocurre lo mismo. Y como astrofísico, que astrofísico suena a algo casi inalcanzable, ¿cómo es la vida cotidiana de un astrofísico? Bueno, puede sonar inalcanzable, pero es algo muy cotidiano como cualquier otra profesión. Únicamente has decidido estudiar la física, te tiene que gustar, es una carrera dura, físicas y matemáticas son carreras muy duras, pero bueno, son viables, ¿no? O sea, la gente, si quiere hacerlas, las acaba. Y luego, pues bueno, depende también un poco de tu perfil. Si vas por la línea más de investigación o vas más por la parte de ingeniería, de instrumentación astronómica, es una profesión más con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, yo, vamos, tampoco quiero hablar de ello como si fuese algo, yo no diría que es inalcanzable en absoluto, al revés, yo animo a que la gente que quiera, sobre todo la gente joven, que le guste, ya sea la astrofísica, o sea la biología marina, o sea la profesión que sea, que vayan adelante, o sea, porque todo es posible y solamente hay que querer, y más cuando seas joven que tienes todas las oportunidades delante de ti. ¿Qué le dirías a un joven, una joven que quiere ser físico, astrofísico? Pues si lo quiere ser, que adelante, o sea, que no se lo piense, que es una carrera preciosa, es dura porque hay que estudiar y te tiene que gustar, ¿no? Pero si te gusta y estás convencido o convencida, que no lo duden. Además, hoy en día
creo que ya la sociedad, antiguamente quiero decir, en mi generación y anteriores, hacer físicas o matemáticas estaba visto casi como que era una carrera que solamente podías o hacer investigación o estar en la universidad o dar clase en los colegios. Pero hoy en día no es así, al revés. Estas carreras científicas cada vez se demandan más. Tienes esas salidas, la investigación, la universidad, la docencia, pero además se ha abierto un mundo porque hoy en día todos sabemos que la ciencia de datos se ha implementado mucho en cualquier tipo de empresas y por lo tanto las salidas profesionales ahora mismo son infinitas, con lo cual animo a la gente a que haga estas carreras. Claro, cómo ha contribuido, ¿no?, la tecnología, los avances en inteligencia artificial, quizá en contribuir, ¿no?, en la astrofísica. Ha aportado. Sí, claro, por supuesto. De hecho, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, pero las semillas de la inteligencia artificial hace décadas que se vienen desarrollando y ahora lo que ocurre es que ahora ha saltado vamos a decir, a la población, ¿no? Todo el mundo sabe ahora lo que es la inteligencia artificial, de alguna manera ha jugado un poquito con alguna de estas inteligencias, pero realmente esto hace mucho tiempo, y en la ciencia, hace mucho tiempo que se está aplicando. En fin, en la astrofísica hay una gran cantidad de trabajos y de desarrollos, pero no recientes, sino de hace décadas, que utilizan tecnología vamos a decirlo, precursores de la inteligencia artificial, el machine learning y otras técnicas que se han utilizado para avanzar en el conocimiento de diferentes aspectos de la física y de la astrofísica utilizando estas herramientas informáticas. O sea que esto es algo que ahora, la diferencia es que se ha hecho como se ha llegado ya a la comercialización, ¿no? Pero las herramientas en sí hace mucho tiempo que están y han contribuido muchísimo al avance en la ciencia. Un movimiento que además va a ocurrir este mismo año es el eclipse de este mes de agosto. Sí. ¿Qué se espera? ¿Qué zonas son las mejores para verlos en España? Bueno, el eclipse del 12 de agosto del 2026, pues efectivamente es un hito porque, bueno, para empezar, desde el año 1912 no había un eclipse solar total en la península ibérica, ¿vale? Los eclipses hay de diferentes tipos. Los eclipses solares pueden ser totales, pueden ser parciales, pueden ser anulares. El total es aquel en el que la totalidad de la fotosfera del Sol está eclipsada por la Luna, ¿vale? Otras veces no ocurre así, otras veces es solamente una parte y se conoce como eclipse parcial, y en otras ocasiones es únicamente la parte central, se ve un anillo de la fotosfera, y eso es lo que se conoce como eclipse anular. Entonces, la espectacularidad que tiene. Todos los eclipses son muy interesantes, ¿no? Y merece la pena verlos y disfrutarlos, pero la particularidad que tienen los eclipses solares totales es que, como eclipsas el 100% de la fotosfera, que es básicamente la capa del Sol que ilumina, ¿vale?, y que ven nuestros ojos, que emiten luz visible, vamos a decirlo así, pues es que la oscuridad es total, es como si no hubiera sol. O sea, como si se hiciera de noche, ¿no? De repente, durante ese tiempo que dura esa totalidad. Pero no solamente eso, sino que se hace de noche, pero el Sol sigue estando allí, y el Sol es mucho más grande de lo que ocupa esta fotosfera, que es la que ilumina. El Sol es una estrella gaseosa, como todas, y tiene una parte central, un núcleo, unas capas cada vez más externas. Esta fotosfera es de un cierto tamaño, pero luego a su alrededor hay más Sol. Está la corona, que es una capa un poquito menos densa, pero luego lo que es más espectacular es, la cromosfera, me refería a esta capa también estrecha y menos densa, pero luego está la corona. La corona es una capa extensísima, de millones de kilómetros, que vamos a poder ver con nuestros ojos a simple vista, y en ese momento de totalidad sí que podremos hacerlo sin protección, sin gafas, y vamos a ver. Es el único momento en que los seres humanos podemos ver a simple vista la corona del Sol. No es que no exista el resto del tiempo, simplemente es que el contraste, el Sol es tan brillante que no podemos mirar a él, nos quedaríamos ciegos en cuestión de unos pocos segundos. Entonces, ese contraste hace
que no veamos la corona. Está siempre, pero no la podemos ver. Solamente en esos eclipses solares totales tenemos acceso a simple vista a la corona. Es una estructura difusa, nebulosa, bueno, pues que hace que sea un momento mágico, ¿no? Poder ver esa parte del Sol. Claro, entonces, ¿cuándo es el momento perfecto para poder ponerse las gafas, la protección, tener cuidado? A ver, si tú quieres mirar al Sol directamente, la única manera de mirar al Sol directamente, en cualquier momento, es con unas gafas certificadas para la observación de eclipses solares. Son gafas que vienen con su marcado CE, cumplen la normativa europea para poder mirar al Sol con ellas. Tiene que quedar muy claro, no valen gafas de sol normales, no valen las radiografías, no valen las gafas de soldador, no. La única manera segura de poder observar al Sol en cualquier momento es con gafas de eclipse. Esas gafas vienen con unos filtros que tienen una capacidad de atenuación, no sé, no recuerdo la cifra, creo que eran del orden de 30.000 o algo así. De manera que realmente cuando tú te pones esas gafas, son tan oscuras que tú no ves nada. Tú no vas a ver nada salvo si miras hacia el Sol. Entonces, si miras hacia el Sol, vas a ver la fotosfera, ¿vale? El disco del Sol. Y eso te permite mirar al Sol con protección y con seguridad, ¿vale? No vas a tener daños oculares. Entonces, se utilizan para mirar los eclipses. Los eclipses solares, incluso cuando son totales, al principio, conforme la Luna se va poniendo delante del Sol, no son totales. Hay una parte en la que vas viendo que el Sol se va tapando por la Luna y por lo tanto puedes sin seguir mirar, sigues sin poder mirar directamente al Sol. Tienes siempre que llevar tus gafas de eclipse para mirar al Sol, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. El eclipse en sí mismo dura más de 2 horas. Desde que empiezas a ver que la Luna empieza a tapar el Sol hasta que se produce la totalidad y vuelve otra vez a aparecer un poquito el Sol y se vuelve a apartar la Luna, son más de 2 horas de eclipse. O sea, durante ese tiempo siempre vas a tener que estar con tus gafas. Solamente en el momento en que la Luna tapa al 100% la fotosfera del Sol, que aquí en Teruel depende del lugar, pero oscila entre las partes más, digamos, óptimas, va a durar 1 minuto y 45 segundos. Aquí en Teruel, Jabalambre va a estar en torno al 1 minuto y medio, 1 minuto 25 segundos, y conforme te vas alejando, pues va durando un poquito menos, ¿vale? Pero solamente en ese 1 minuto y medio, 1 minuto y 20 segundos, en función de dónde estés en la provincia, vas a poder quitarte las gafas. Pero fuera de ese minuto y poco, siempre, si quieres mirar el Sol, siempre con las gafas de eclipse certificadas. Es un eclipse que además pasa cada mucho tiempo. Sí. ¿Se tiene constancia de cómo se ha vivido anteriormente en otros momentos? ¿Cómo ha sido? A ver, los eclipses son, primero, este tipo de eclipses... A ver, vamos a empezar un poco por... Los eclipses se producen, un eclipse solar se produce porque la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto con qué frecuencia ocurre? Bueno, pues esto típicamente ocurre más o menos cada 6 meses, ¿vale? Lo que pasa es que no ocurre siempre en el mismo sitio. Por eso, para que haya un eclipse solar total, porque esa es otra, puede ocurrir, pero que sea parcial, que sea anular, para que haya un eclipse solar total en un mismo lugar del globo, pues en promedio, esto varía muchísimo, pero en promedio estamos hablando de más de 300 años, que se repite un eclipse solar total en una misma zona del planeta, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, tenemos, como sabéis, la Luna da vueltas en torno al Sol, perdón, a la Tierra, y la Tierra da vueltas en torno al Sol, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la Tierra da vueltas en torno al Sol en un plano, eso define un plano, por definición, y la Luna da vueltas en torno a la Tierra, pero en un plano que no es el mismo. Existe una cierta inclinación, ¿vale? Entonces son 2 planos distintos. ¿Qué ocurre? Que para que haya, y esta diferencia es de unos 5 grados, ¿vale?
Entonces, para que haya un eclipse, el Sol, la Tierra y la Luna tienen que estar en esta intersección de estos dos planos, que es una línea. ¿Vale? Dos planos, esto lo estudiábamos de pequeños, el corte de dos planos es una línea recta, ¿no? Bueno, pues cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en esa misma línea, se puede producir un eclipse. Si no, no, porque la Luna va a estar o por encima o por debajo de ese plano que forman la Tierra y el Sol, ¿vale? Eso es lo que hace, y eso ¿qué ocurre? Pues aproximadamente cada 6 meses, que bueno, la Tierra da una vuelta al Sol en un año, 12 meses, pues aproximadamente cada 6 meses esa línea de intersección de los dos planos, que se llama la línea de nodos, se produce este alineamiento de los tres astros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una primera condición para que pueda haber un eclipse de Sol y también de Luna. De hecho, siempre que hay un eclipse de Sol, 15 días antes, bueno, 14 días antes o 14 días después, puede haber un eclipse de Luna, porque están alineados y ahora la Luna ha pasado detrás, ¿de acuerdo? Entonces, eclipses ocurren todos los años, varios, ¿vale? Entre 5 y 6 eclipses al año. Algunos son de Luna, otros son de Sol, y algunas veces esos eclipses de Sol son eclipses solares totales, otras veces son anulares, otras veces son parciales. Y lo que digo, ¿en qué zonas se ven? Como la sombra de la Luna que se proyecta sobre la Tierra es pequeñita, no oscurece a toda la Tierra, sino que únicamente se produce una franja estrecha. Y eso es lo que realmente en un mismo territorio ocurre cada 300, 400 años en promedio, ¿vale? Como decía, el último eclipse solar total en la península ibérica se produjo en el año 1912. Entonces, para este eclipse, el del 12 de agosto, en concreto, se produce el eclipse, empieza a producirse la totalidad en la zona de Siberia. Estoy un poco imaginándome aquí el globo, el mapa terrestre, ¿no? El globo empieza en Siberia, va bajando, roza Groenlandia, luego sigue y roza un poquito Islandia, y luego la mayor parte del tiempo está en el Océano Atlántico, y finalmente entra en la península, entra por el Cantábrico y sale por el Mediterráneo. ¿Vale? Nosotros que estamos muy acostumbrados aquí en Teruel, sería como nuestro corredor Cantábrico-Mediterráneo, ¿no? Entra por el Cantábrico, sale por el Mediterráneo, pues entra Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, va bajando por Castilla, pues Burgos, Logroño también, y finalmente llega a Aragón. Y entonces en Aragón, y finalmente Comunidad Valenciana y Mallorca, ¿vale? Pues en Aragón, la provincia de Teruel tiene el 100%, vamos a verlo, en toda la provincia de Teruel se va a poder ver la totalidad, con más o menos duración, ¿vale? Como decía antes, en función de cómo de cerca o no tan cerca estés del centro de esa franja de totalidad. Se ven en el 100% de la provincia de Teruel, se ve en gran parte de la provincia de Zaragoza y se ve en la parte meridional de la provincia de Huesca. Entonces es un eclipse que nos viene de maravilla, nos dice que, digamos que nos ha tocado la lotería y va a ser un fenómeno realmente muy espectacular. ¿Habéis notado que haya crecido el astroturismo a lo largo de estos últimos años? Bueno, sí, pero no ha crecido por el eclipse. El astroturismo es un modo de turismo sostenible que ha venido creciendo en los últimos años, pues en concreto pues porque, desde luego, en nuestro entorno, el propio observatorio de Javalambre, la existencia del CEFCA en nuestra labor de divulgación galáctica, hace que se sea más consciente de que, en concreto en Teruel, pues bueno, hay un recurso natural que es el cielo oscuro. Y eso no es algo que sea general en todo el planeta, ni mucho menos. Entonces, de alguna manera hemos puesto en valor, nosotros hablo un poco a nivel de Aragón, pero que es que hay otros lugares en la península también que son oscuros y donde ha ido aumentando el astroturismo también, pues también gracias a acciones como, pues bueno, pues la promoción de la calidad del cielo nocturno, la Fundación de Starlight y otras iniciativas. Digamos que ha empezado a crecer la conciencia de la gente de que poder observar el cielo es un privilegio y es un recurso atractivo, natural, que hay que preservar y que es una forma de turismo además sostenible
bueno, pues que realmente tiene muchas posibilidades y es muy reconfortante. Entonces, el astroturismo, digamos, la conciencia de la población de que observar el cielo es atractivo y es lúdico, es cultural, son experiencias personales interesantes. Bueno, pues esto bueno, se ha ido incrementando y efectivamente ahora mismo ya no, la palabra astroturismo hace 10 años aquí en Teruel prácticamente no se sabía lo que era. Y ahora pues ya hay muchos establecimientos de restauración, de hoteleros, que tienen incluso su propia oferta, ¿vale? Claro, hay territorios que se han certificado como reserva y destino turístico de Starlight, y todo eso hace que vaya permeando en la sociedad, en el sector económico, y efectivamente el astroturismo ha aumentado y está incrementando de manera importante. Claro, la gente se muestra más interesada, ¿no?, en conocer más sobre el cielo y lo que nos rodea. Desde 1912 que se produjo el último ahora, no sé si hay registros de cómo lo vivieron o a cómo se va a vivir ahora. Bueno, claro, era mucho más, sí que hay, claro que hay registros y mucho antes, ¿no? Porque como digo, eclipses ha habido pues en los últimos millones de años, ¿no? Bueno, desde que la Tierra y la Luna existen, prácticamente podemos decir que ha habido eclipses. Pero, ¿cómo lo hemos vivido en la humanidad? Bueno, pues inicialmente en las épocas antiguas, pues bueno, con mucho misticismo, con miedo, se asociaba a fenómenos, pues eso, a fenómenos religiosos, a dioses. Cada cultura lo interpretaba a su manera, ¿no? Porque era de repente un fenómeno inesperado. Si pasara todos los meses, se normalizaría, ¿no? Y se asimilaría a la cultura local de cada territorio. Pero claro, algo que ocurre a veces cada 400 años, pues no hay una memoria, no hay una memoria histórica. La gente que lo ve no ha vivido nada antes y ya han fallecido los que hayan podido verlo hace 300 o 400 años, obviamente. Entonces, eso hace que en la antigüedad eran fenómenos asociados a catástrofes, el enfado de los dioses, en fin, les daban interpretaciones de todo tipo, ¿no? Y luego ya conforme ya se racionalizó, ya se entendía que esto era simplemente lo que es, que la luna se interpone entre el sol y la Tierra y no hay nada de extraño, pues bueno, se han ido siguiendo, se ha utilizado para hacer experimentos científicos, para comprender ciertos aspectos de la mecánica y de la física en general. Y sí, bueno, está en los periódicos, podéis mirar en el 1912, pues la gente que vino de fuera, investigadores que vinieron a España, en fin, eso está registrado, ¿no? Y más recientemente, no en España, pero bueno, en Estados Unidos y en otros países ha habido eclipses solares totales y se puede estudiar, bueno, se sabe perfectamente el impacto que tiene la movilización de millones de personas, el impacto económico que tiene el hecho de que durante unos pocos días millones de personas se acumulen y se aglutinen en unos pocos días en la zona de totalidad. Entonces, claro, eso es ocupación hotelera, consumo, pero también los problemas que genera, porque van a producirse atascos, van a producirse desabastecimientos si no se gestiona correctamente de supermercados, puede haber cortes de cobertura o fallos en la cobertura móvil, igual que cuando hay grandes aglomeraciones por un festival o por un evento deportivo, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener es mucha gente viniendo a una zona muy concreta del planeta durante unos días o un par de días, y claro, pues esa aglomeración requiere de precaución, de que de las administraciones públicas se organicen, que es lo que está ocurriendo en el país, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, se está organizando para evitar problemas, evitar emergencias, dar el mejor servicio a la gente que quiera venir y que no haya problemas ni incidentes. Para seguir contribuyendo a ese interés de la sociedad, pero acompañado de información, vamos a ir a preguntas que se ha hecho la gente cualquier día que ha mirado al cielo, que se ha cuestionado un poco todo lo que vemos. Una de las estrellas que se dice que es la que más brilla es la estrella polar. ¿Es así? ¿Es la estrella que más brilla? No, en absoluto. La estrella polar simplemente tiene la característica de que aparentemente, claro, nosotros vemos como la Tierra gira en torno a un eje de rotación, ¿de acuerdo? Como si fuese un péndulo, una peonza.
Pues nosotros aparentemente vemos, aunque giramos nosotros en la Tierra, vemos que el cielo gira. Realmente el cielo no gira, somos nosotros. Entonces, y ese eje de rotación apunta, en la actualidad, apunta a esa estrella. Tampoco exactamente a esa estrella, pero muy cerca de esa estrella, ¿vale? Y es la estrella polar, no es ni siquiera la estrella, ni mucho menos la estrella más brillante. Y es la que nos marca un poco el norte, ¿vale? Y la característica que tiene es que normalmente, si tú puedes verla, en el hemisferio norte la podemos ver, pues básicamente siempre la vas a tener en el mismo sitio. Esto no ha sido así siempre, porque este eje de rotación también va girando. Le ocurre como una peonza. Si tú le das pones a girar una peonza, habréis visto que la peonza hace un movimiento así, ¿vale? De precesión. Y eso es lo que está haciendo la Tierra también. El eje de rotación de la Tierra también gira. Lo que pasa es que lo hace con un periodo muy lento. Da una vuelta completa cada 26.000 años, ¿vale? Entonces, ahora mismo está apuntando hacia la estrella polar, pero hace 13.000 años apuntaba hacia otra estrella, mucho más brillante que la estrella polar, que es Vega. Entonces, simplemente eso como curiosidad, ni la estrella polar es la estrella más brillante, ni mucho menos, ni siempre va a marcar el norte, ni lo ha marcado. Lo marca ahora, pero hace miles de años el norte lo marcaba otras zonas del cielo. Aunque no sea la más brillante, sí que es verdad que, como dices, se utiliza para orientarse. ¿Cuál es la técnica para orientarse utilizando las estrellas? ¿Cuál es la clave? Bueno, aquí en el hemisferio norte, claro, en el hemisferio sur no se ve la polar, con lo cual hay otras técnicas para encontrar la cruz del sur, pero para encontrar la estrella polar, lo más sencillo es irse a dos constelaciones de referencia, que tienen estrellas más brillantes que la estrella polar. Una de ellas es la Osa Mayor, ¿vale? Que muchos conoceréis, que tiene forma de carro, es una especie o de cazo, ¿vale? Entonces, si imaginamos el cazo, la parte más externa del cazo la definen dos estrellas. Esas dos estrellas, si las prolongamos aproximadamente 5 veces en el cielo, esta distancia, en la dirección de estas dos estrellas, y las extrapolamos 5 veces, encontraremos la estrella polar, ¿vale? También se puede utilizar un poco como referencia para estar seguros de que estamos viendo la polar y la Osa Mayor o el cazo o el carro. Si aquí está el carro y aquí está la polar, de manera opuesta hay otra constelación que se llama Casiopea, que tiene forma de W. Las estrellas que, a ver, es más compleja, pero digamos que visualmente te puedes hacer una idea de eso. Entonces, es localizar, sobre todo el carro o el cazo, es la que vas a distinguir más fácilmente porque es una de las constelaciones más conocidas y más brillantes en el cielo, y es coger esas dos estrellas del extremo del cazo y prolongarlas 5 veces. Llevándolo a un caso real, si yo me pierdo por la noche en el monte, ¿cómo podría utilizarlas? ¿Podría llegar a casa? Bueno, eso depende de qué necesites para llegar a casa, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que sabrías dónde está el norte. Ahora, si tú sabes dónde estás y a dónde tienes que ir, pues te puede servir en primer orden. Claro, esto no es trivial, pero sí, o sea, para saber dónde está el norte, la estrella polar efectivamente es una referencia, y de hecho en la navegación ha sido una referencia. O sea, los marinos de toda la vida estudian astronomía y han conocido la astronomía porque ha sido siempre una manera de poder orientarse por la noche en sus travesías de semanas o meses, ¿no?, por el océano. Entonces, las estrellas te orientan, pero claro, el caso concreto de si te pierdes en el monte, a lo mejor tienes que encontrar otro camino, sabes hacia dónde tienes que ir, pero no te puedo asegurar que vayas a llegar a tu destino porque, bueno, depende de tus accidentes geográficos que tengas que salvar. Otra cosa que también dicen mucho es que cuando miras a las estrellas estás mirando al pasado. ¿Eso es así? Sí, en el sentido de que lo que tú estás viendo es la luz de las estrellas. Esa luz viaja a una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es casi de unos 300.000 kilómetros por segundo, y por lo tanto mirar al cielo, mirar al universo, de alguna manera es mirar al pasado, porque lo que estamos viendo, lo que ven nuestras retinas es la luz
que de alguna manera nos informa de cómo eran los objetos hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la distancia. Cuanto más lejos estén, más tiempo hace que nos han enviado esa información que recibimos ahora en nuestros ojos. Hay objetos que están a unos pocos años luz, otros que están a miles de años luz y otros que están a millones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre. Un año luz es una medida de distancia, no es de tiempo, aunque tenga la palabra año. Año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y eso es una distancia, ¿vale? Entonces, es una medida de distancia de astronomía, y en función de la distancia te da idea de con qué antigüedad estás viendo cada objeto. Alguna de las estrellas que vemos puede que no sigan existiendo ya, ¿no? Bueno, no es lo más probable, pero sí, en el sentido de que las estrellas depende de básicamente, las estrellas todas tienen al final un fin. Las estrellas se forman, nacen y finalmente mueren de diferentes maneras. Las estrellas muy masivas, mucho más masivas que el Sol, tienen una vida muy rápida, consumen muy rápido su combustible y explotan como supernova en unos cuantos millones de años. Y las estrellas más pequeñas, con una masa más pequeña del tipo Sol, pues viven miles de millones de años y acaban su vida de otras maneras, ¿vale? También explotan, no como supernova, pero como nebulosa planetaria, ¿vale? Y lo que dejan es una estrella pequeñita en el centro, que es una enana blanca. Entonces, efectivamente, hay estrellas que vemos en la actualidad y que pueden estar a decenas de miles de años luz, y a lo mejor, sobre todo si son estas estrellas de vida rápida, vamos a decir, pues existe alguna probabilidad de que digamos que hayan ya desaparecido, pero digamos esa información todavía no nos ha llegado. De hecho, hay algunas candidatas a supernova que se espera que están localizadas, porque los astrofísicos sabemos los diferentes tipos de estrellas que hay y en qué estado evolutivo están. Entonces sí que hay candidatas a que exploten próximamente. No sé, lo que pasa es que, claro, estos fenómenos no son matemáticos. Nosotros no sabemos en qué momento exacto va a explotar una estrella. Sabemos aproximadamente y podemos determinar a lo mejor pues, que una estrella esté al final de su vida, y podemos estimar que pueda explotar o mañana o dentro de 500 años. Pero hay unas incertidumbres. Entonces, esas estrellas sí que las conocemos y, bueno, pues digamos que la comunidad científica que se dedica a estas cosas está expectante porque efectivamente pueden explotar hoy esas supernovas o no. Entonces, típicamente en nuestra galaxia estimamos que debe haber una explosión de supernova aproximadamente cada 400 años o algo así, o menos, cada 300 años, y ya pasa es decir, ya toca que haya una explosión de una supernova en nuestra galaxia. Si esa explosión es suficientemente próxima, va a ser muy espectacular. Bueno, próxima, no hace falta que esté aquí en la vecindad solar, pero las supernovas son estrellas cuando esos fenómenos son tan brillantes que básicamente iluminan casi lo mismo que toda la galaxia junta durante unos pocos días. Entonces, cuando explota una supernova en nuestra galaxia, la vamos a poder ver de día, con mucha probabilidad. De hecho, hay registros por ejemplo, la supernova del año 1054, pues lo registraron los chinos. No sé, en Europa pues no se registró, los chinos la registraron y se veía como un punto luminoso durante el día, no durante la noche. Entonces, cuando esto ocurra, ojalá tengamos suerte de verlo en nuestra vida, vamos a poder ver si ocurre en nuestro hemisferio, vamos a decir, en nuestro lado del universo, del cielo que podemos ver desde el hemisferio norte, vamos a tener durante unos pocos días, vamos a poder tener dos soles. Nuestro Sol, a ver, no va a ser tan luminoso como el Sol, pero va a ser un puntito brillante que podremos ver durante el día, y eso realmente pues, es muy, muy espectacular. ¿En qué consistiría y cómo afectaría a la Tierra de alguna manera? Bueno, para que en principio no se espera que haya no haya peligro, tendría que ser una explosión de una supernova muy, muy próxima, cosa que no va a ocurrir. Porque no, las estrellas candidatas a explotar
como supernova en los próximos años están todas muy alejadas o están suficientemente alejadas como para que no tengamos ningún tipo de peligro en el planeta. Claro, la explosión de una supernova emite una gran cantidad de energía y de partículas que pueden ser dañinas para el planeta si realmente esto ocurre muy cerca, ¿no? Pero eso no va a ocurrir. Entonces realmente únicamente va a ser si ocurre y lo podemos ver en los próximos años, pues es simplemente un fenómeno pues, único en el sentido también de como los eclipses, que ocurren cada cientos de años y si tenemos la suerte de verla, pues tendremos es un fenómeno muy, muy espectacular también. Y estrellas como el Sol, se estima alguna explosión pronto, se han visto a veces ráfagas de gases, ¿no? ¿Qué se estima? ¿Te refieres a la vida del Sol, de nuestro Sol? Bueno, nuestro Sol es una estrella poco masiva, y ahora mismo tiene una vida, tiene unos 4.500 millones de años de vida y le quedan otros tantos aproximadamente, entonces está como en la mitad. Entonces, realmente, el Sol va a seguir siendo muy estable hasta dentro de, 4.500 millones de años más, entonces ocurrirá que consumirá todo su combustible y eso le va a llevar a una etapa de inestabilidad y le hará explotar como nebulosa planetaria. Es lo que te decía antes, que lo que hará será que todas sus capas exteriores las expulsará y en el centro quedará una estrella, una enana blanca. ¿Vale? Pero queda mucho para eso, o sea que no hay que agobiarse por eso, eso sí que no lo vamos a ver. Y lo otro que comentabas no es simplemente las estrellas, el Sol es una estrella activa y lo que se produce es que en su superficie, por fenómenos complejos de campos magnéticos, rotación diferencial, una serie de cuestiones que no vamos a entrar aquí ahora porque no hay tiempo, pues tiene una cierta actividad y tiene eyecciones de material, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con que el Sol vaya a explotar, es parte de su actividad. Sí que es cierto que a veces se producen eyecciones de partículas cargadas, partículas de protones, electrones, que se eyectan a gran velocidad y algunas, si están en la dirección de la Tierra, pues pueden llegar a la Tierra. Por suerte la Tierra tiene un campo magnético que hace que cuando eso ocurre no nos inciden directamente ni nos dañan a priori, sino que el campo magnético de la Tierra la protege y entonces en caso de incidir un chorro de partículas proveniente de una tormenta solar, pues la mayor parte de ellas van a rodear la Tierra porque el campo magnético las van a desviar y eso es lo que origina las auroras boreales, por ejemplo. Pero sí que es cierto que a veces pueden ocurrir fenómenos muy, muy intensos que a pesar de que el campo magnético pueda protegernos, pues aún así puede haber algún tipo de incidencia, ¿no? Y eso pues se reflejaría pues en nuestras comunicaciones, satélites, que podríamos tener daños, ¿no? Pero bueno, por suerte no es lo cotidiano. ¿Y las estrellas fugaces en qué consisten? ¿Qué son? Bueno, las estrellas fugaces realmente no son estrellas. Las estrellas fugaces son pequeñas partículas que existen en el sistema solar, ¿vale? El sistema solar, cuando se formó, pues ha dejado el Sol, los planetas, que eran material que por gravedad han llegado a formarse y han dado lugar a planetas, y todo eso ha dejado material, es un poco como los escombros de una obra, ¿no? Se ha formado, se ha hecho el sistema solar, pero ha quedado material. Pues bueno, hay asteroides, hay partículas, eso sigue ahí, ¿vale? Entonces, cuando la Tierra, en su rotación en torno al Sol, atraviesa zonas del espacio en las cuales queda ese material, estamos hablando de partículas que pueden ser de micras o de milímetros o de pocos centímetros, no estamos hablando de meteoritos inmensos de kilómetros, no, son pequeñas partículas que cuando la Tierra pasa por una zona donde hay una densidad de partículas, pues cuando algunas de ellas llegan a la atmósfera, claro, como estamos hablando de velocidades tan altas, la Tierra se mueve a una gran velocidad, pues entran en incandescencia, entran en la atmósfera, empiezan a rozar por fricción con la atmósfera
y esa velocidad tan alta que lleva la Tierra realmente al incidir con esas partículas hace que podamos ver pues, unas trazas que son básicamente la partícula que ha entrado en la atmósfera, que está cayendo y que ha entrado en combustión y que en unos pocos segundos o menos pues, se ha pulverizado, ¿vale? Entonces no es nada más que eso, son pequeñas partículas que por fricción con la atmósfera entran en combustión, en incandescencia y se deshacen. ¿Y de dónde viene esa tradición de cuando ves una estrella fugaz pedir un deseo? Pues no lo sé, la verdad que me pillas, no sé de dónde viene, si hay algún punto concreto de dónde viene, pues posiblemente pues bueno, de la cultura popular y no lo sé, realmente no tiene ninguna física detrás el pedir un deseo para una estrella fugaz. Todo esto es lo que podemos ver con nuestro cielo, pero ¿qué pasa con los demás sentidos? ¿Cómo se escucha el espacio? Una de las grandes preguntas, ¿qué se escucha? Bueno, el espacio fundamentalmente está vacío, ¿vale? Entonces no se escucha nada, simplemente. ¿Por qué? Pues porque el sonido es una onda sonora, es una onda de presión, es una onda que se traslada a través de un medio físico, que puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser incluso los sólidos, ¿vale? Es decir, tú golpeas una mesa y se traslada esa onda de presión a través del medio, ¿vale? Con diferentes velocidades y diferentes características, pero eso es esencialmente lo que es el sonido, es una onda de presión del medio en el que se traslada esa energía. Si no hay nada, no hay nada que trasladar, no hay nada que transportarse, entonces en el vacío no hay sonido, y por lo tanto en el universo, que fundamentalmente está vacío, no se propaga el sonido. La gente se acerca al espacio fundamentalmente a través del cine, de las películas, y una de las que más lo ha reflejado o más realista ha sido, acercándose a la ciencia, ha sido Interestelar. ¿Dirías que es la película que más se acerca a la realidad o que mayor porcentaje de realismo le ha dado? No te sé decir si la que más, porque tampoco posiblemente no haya visto todas las películas de este ámbito, ¿no? Pero sí que realmente es una película que tiene bastante rigor en cómo plantea la trama y los detalles, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo cuando la vi me gustó mucho porque veía que respetaban muchísimo los aspectos de la física, ¿no? Y bueno, de hecho parte de su trama pues se basa en eso, ¿no? En la relatividad, los viajes, el cambio del tiempo y todo esto. La gran estrella de la película es un agujero negro, que es Gargantúa, que es especialmente un agujero negro. A ver, un agujero negro es un punto del espacio en el cual hay tanta materia. A ver, la materia, la masa, genera gravedad. Es decir, sabéis que la masa se atrae por efecto de la gravedad, ¿vale? Y es directamente proporcional a la masa. Cuanto más masa hay, cuanta más materia contiene una zona del espacio, pues mayor es la gravedad que ejerce sobre el resto, ¿vale? Y por lo tanto, los objetos circundantes sienten esa gravedad y la gravedad siempre atractiva. La gravedad, esta gorra y esta botella se atraen. Lo que pasa es que la fuerza de la gravedad es tan débil para masas pequeñas como estas que simplemente no se percibe. O realmente ahora mismo esta botella se mantiene aquí porque la Tierra sí que está ejerciendo una gravedad radial hacia el centro de la Tierra y bueno, todo se mantiene por efecto de la gravedad, ¿vale? Aquí sí, la Tierra ya tiene una masa suficiente como para que podamos sentir la gravedad, pero nosotros también, la gorra y yo también nos estamos atrayendo. Lo que pasa es que si calculamos con qué fuerza, es despreciable, ¿vale? Bueno, pues si te llevas esto al límite y en una zona del espacio tienes una cantidad de masa enorme, llega el momento en que atrae tanto todo lo que circunda que atrae incluso a la luz. Entonces atrae a todo el material que circunda y también a la luz. Entonces un agujero negro es una zona del espacio en el cual todo lo que entra no puede salir y de hecho atrae hasta a la propia luz.
Entonces, el concepto en sí es un concepto físico y matemático, porque se habla de que es una singularidad, porque es una especie de punto con una densidad infinita, que ejerce una gravedad tan fuerte que dentro de un cierto espacio que se llama el horizonte de sucesos, o sea, un agujero negro, si nos lo imaginamos como un punto, o sea, decir así, pues podemos imaginar que existe un radio dentro del cual no sabemos lo que hay, porque todo lo que entra ya no sale, ni siquiera la luz, y la luz es la que nos envía la información. Nosotros nos vemos porque la luz nos refleja y llega a nuestros ojos y la luz está de alguna manera dándonos información, ¿no? Y vemos las estrellas porque la luz llega y nos transmite información. Esa luz, si no llega luz, tú no tienes información de lo que hay ahí dentro. Entonces, dentro del agujero negro no sabemos lo que ocurre. Simplemente sabemos que la materia, incluso la luz, los fotones que llegan allí, no salen y ya está. Esto es un poco una explicación, vamos a decir, sencilla de lo que ocurre, de lo que es un agujero negro y de lo que ocurre. Una de las grandes preguntas del universo precisamente es si antes del famoso Big Bang había algo o era vacío. ¿Se sabe si había algo antes? Esto ya son preguntas filosóficas casi, ¿no? Vamos a ver, no podemos saberlo. Hay teorías, es decir, la cosmología es la rama de la ciencia que estudia el universo como un todo y entonces intenta explicar lo que vemos hoy en día desde un punto de vista también evolutivo, qué ha ocurrido en el universo, sus diferentes componentes para poder entender lo que vemos hoy, las galaxias, su distribución, en fin. Entonces, y a día de hoy, la concepción más generalizada de nuestro modelo cosmológico es que hubo un origen, un Big Bang, a partir del cual, a partir de una singularidad, una singularidad en el espacio-tiempo, cosa que es algo muy difícil de explicar, pues ha surgido todo. Se ha formado la materia, y se ha formado la luz, se ha formado todo lo que hoy conocemos, ¿no? ¿Qué había antes? Es que, claro, aunque pueda haber teorías, por eso decía lo de la cosmología, hay teorías matemáticas y de física teórica que pueden intentar explicar, pero al final es una pregunta que quizás no tenga ni siquiera sentido. En el sentido de que es que antes, o sea, es que en el momento que comienza el Big Bang, aparece el espacio y aparece el tiempo. Entonces, antes de eso, es que el concepto de antes, cuando no existe el tiempo, vamos a decir que no se sabe, que puede haber teorías. Ha habido a lo largo de la historia teorías sobre el universo estacionario, el universo que evoluciona, que es la que estamos adoptando actualmente. De hecho, el concepto de Big Bang aparece a mediados del siglo pasado, vamos a decir, cuando hay un debate entre dos modelos, entre dos maneras de concebir el universo. Uno, que se defendía que el universo era estacionario, ¿vale? Que era, vamos a decirlo, simplificar que era que se mantenía igual en el tiempo, y la otra vertiente, la otra corriente, mejor dicho, que proponía que tenía una evolución. Y entonces, justamente para, de alguna manera, el defensor, Fred Hoyle, el defensor de la teoría del universo estacionario, en una rueda de prensa, pues introdujo de manera casi, pues bueno, casi despectiva, ¿no?, el tema de Big Bang, como diciendo, yo no creo que el universo haya comenzado, tenga como comienzo una explosión, porque él defendía que es un universo estacionario y que no tenía ni un principio ni un fin, ¿vale? Y bueno, y justamente ese término que se introdujo casi como para despreciar, no despreciar desde el punto de vista, simplemente para rebatir esa otra corriente, pues es la que ha permanecido. Y desde entonces se utiliza el Big Bang como término para referirse a ese comienzo de un universo que ha evolucionado, que evoluciona. Y hoy en día asumimos, y el modelo cosmológico así lo hace, y sus observables y sus predicciones son realmente muy finas y se están verificando, y los observables actuales corroboran nuestra visión del universo, es que ha tenido un origen que se le denomina Big Bang, pero que justamente en esos primeros segundos y lo que ocurre en ese momento es muy difícil de estudiar
de comprender, en primer lugar, porque la física que había en esos primeros instantes se aleja bastante de la física que conocemos hoy, con lo cual es algo complejo, antiintuitivo y que requiere el esfuerzo, y hay mucho debate dentro de la ciencia sobre qué ocurrió realmente en esos primeros instantes del universo y bueno, un poco qué hay detrás del espacio-tiempo y bueno, esa pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Qué hay antes? Bueno, pues seguramente no tiene sentido hacerla porque antes del Big Bang, en teoría, no hay ni espacio ni hay tiempo. Entonces, claro, no te puedo decir. Hay un dato que llama especialmente la atención y es que un 95% del espacio todavía es desconocido. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, pues mira, esto es, como te digo, nuestro modelo cosmológico actual es una predicción muy fiable y muy rigurosa de cómo ha evolucionado el universo desde ese Big Bang hasta hoy, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes en cuenta la materia, la luz, los principales constituyentes del universo. Entonces, cuando tú estudias el universo a gran escala como un ente, sin entrar en los detalles, y dices, bueno, ¿qué tenemos en el universo? Entonces, los modelos cosmológicos actuales más precisos pues nos están diciendo que aproximadamente la materia ordinaria, que es la materia que nosotros conocemos, de la que estamos hechos nosotros, la mesa, la gorra, los átomos, las partículas que conocemos, esa materia da cuenta aproximadamente de un 4% de lo que conocemos en el universo, ¿vale? Entonces, luego hay aproximadamente un 96% de otras cosas. ¿Y qué son? Tenemos aproximadamente un 20 y tantos % de lo que conocemos materia oscura, llamamos, mejor dicho, materia oscura, que sabemos que es materia porque interacciona con la materia que conocemos, con la nuestra. La materia bariónica se llama la nuestra, ¿no? Encontramos la evidencia de interacción entre materia bariónica, que es la que conocemos, y la otra materia que no sabemos lo que es. Entonces, eso se le llama materia oscura. Y la llamamos materia porque interacciona gravitacionalmente, se atraen, ¿vale? Entonces, pero ¿de qué está hecha esa materia oscura? No lo sabemos. Pueden ser partículas que no conozcamos, o sea, eso está por descubrir todavía. Y luego eso da cuenta solamente entre unas y otras, dan aproximadamente entre la materia bariónica y la materia oscura, pues posiblemente un 32%, ¿vale? El otro 68% es otra cosa que también se llama oscuro, que es la energía oscura, ¿vale? La energía oscura es algo también bastante antiintuitivo, porque no sabemos si es un campo, si es una fuerza, es algo que hace que el universo, que sabemos que se está expandiendo, se esté expandiendo cada vez más rápido. Y eso es totalmente antiintuitivo, porque si uno piensa las principales fuerzas a gran escala es la gravedad, uno pensaría que el universo poco a poco tendría que ir colapsando, porque tiene materia y la materia va atrayéndose poco a poco. Pero sin embargo, lo que hemos observado es que el universo se expande, pero esto lo sabemos desde principios del siglo XX, que el universo se expande, pero lo que se ha descubierto hace poco, hace unos pocos años, que fue motivo de premio Nobel, es que se está expandiendo de manera acelerada. Y para que los modelos cosmológicos actuales puedan explicar esa aceleración de la expansión del universo, hay que introducir la energía oscura, que como digo, su naturaleza no sabemos cuál es exactamente, pero ha de existir, de acuerdo a nuestras teorías actuales, para poder explicar ese comportamiento a gran escala del universo de expandirse de manera cada vez más acelerada. Y de hecho, uno de los objetivos científicos del proyecto principal que llevamos a cabo desde Javalambre es intentar comprender esa energía oscura. Claro, sabiendo esto es casi que inevitable preguntarse, ¿en toda esta inmensidad del universo estamos solos? ¿Qué piensa un astrofísico sobre la vida extraterrestre? Bueno, desde un punto de vista científico, la vida es una cuestión de probabilidad, ¿vale? Nosotros conocemos nuestra vida porque somos nosotros, obviamente, y sabemos, comprendemos bastante bien cómo se ha originado la vida, hasta cierto punto, en nuestro planeta y cuáles son los ingredientes básicos.
Bueno, pues obviamente la energía, el agua, el carbono, la química y la física del carbono para formar moléculas cada vez más complejas y estructuras que puedan dar lugar finalmente a seres más evolucionados, ¿no? Entonces, ¿en otros planetas puede haber vida? Bueno, pues yo personalmente pienso que sí. Otra cosa es qué tipo de vida y que podamos realmente descubrirla. Porque si os fijáis, a ver, aquí hay varios niveles. Primero, que pueda haber vida. Vida, vamos a ceñirnos a vida como la nuestra. Bueno, pues, nuestro planeta lleva con vida desde los últimos, no recuerdo, posiblemente 2.000, 3.000 millones de años. ¿Vale? Entonces, claro, pero vida inteligente e incluso vida que se pueda comunicar con el exterior es básicamente de manera reciente. En los últimos años hemos sido capaces de poder enviar mensajes hacia afuera, ¿no? Comunicarnos. Entonces, si nosotros pensamos únicamente en el concepto de vida como vamos a decir, vida básica, vida microbiana, que puede ser basada en el carbono o en otros elementos, yo creo que es muy probable que ocurra, pero sobre todo porque hagamos una reflexión en fin, la vida se va a formar posiblemente en planetas, ¿vale? En esos planetas, ¿cuántos planetas hay en el universo? Bueno, nosotros en nuestro sistema solar tenemos 8 planetas, ¿vale? Hay y estamos viendo cada vez con más, en fin, estamos descubriendo exoplanetas en otras estrellas prácticamente todos los días. Ahora posiblemente no diga el número correcto, pero creo que conocemos ya que hemos evidenciado la existencia de más de 5.000 planetas en estrellas cercanas, en nuestra galaxia. Es decir, tener planetas es lo más normal en una estrella, porque es prácticamente un producto de la formación de las estrellas y de sus discos protoplanetarios, ¿no? Entonces, si asumimos que todas las estrellas tienen más o menos planetas, si asumimos que nuestra galaxia tiene varios miles de millones de estrellas y que nuestro universo tiene varios de miles de millones de galaxias, estamos hablando, pues no lo sé, ya he perdido, pero posiblemente que tengamos billones o trillones de planetas en el universo. Entonces, la probabilidad de que en alguno de ellos se puedan dar las circunstancias para que se dé la vida es altísima. Otra cosa es que exista vida en Marte, que sea justamente aquí al lado, o que esa vida además sea inteligente, o que esa vida, porque es lo que os decía antes, descubrir vida en otros planetas, bueno, pues tenemos que ser capaces de detectar los biomarcadores que se producen en esos planetas, que nos evidencien de que están produciéndose reacciones que evidencian que hay vida, ¿vale? Hay productos hay moléculas que en nuestro planeta solamente se pueden formar por la actividad de la vida. Entonces se está buscando eso en otros planetas, en las atmósferas de otros planetas, ver si encuentran esas moléculas que sabemos que en nuestro planeta solo se pueden formar por acción de la vida, y entonces, bueno, si en otros planetas se encuentran, quiere decir que es muy probable que haya vida, porque no se conoce otro mecanismo para formar esas moléculas, ¿no? Entonces, es una cuestión de probabilidad. Yo personalmente pienso que claro que sí que hay vida. Otra cosa es qué tipo de vida, qué nivel de evolución tiene esa vida, y lo que comentaba antes, que seamos capaces de incluso, sobre todo si es vida inteligente, de llegar a contactar. Porque cuando tú miras que nuestra vida, vamos a decir, inteligente, capaz de comunicarse, ha sido en los últimos 100 años, desde que apareció la radio, vamos a decir, desde que somos capaces de mandar un mensaje de radio, podemos tener capacidad de comunicarnos hacia el exterior. Pero eso en la historia de nuestro planeta y de la vida es despreciable. 100 años, o 150 años, o 200 años, frente a 3.000 millones de años desde que aparece la vida, quiere decir que es un periodo muy corto para que tengamos la casualidad de encontrar otro planeta que tenga vida y que además justamente esté en ese momento de evolución, ¿vale? Entonces es muy improbable estos escenarios de vamos a contactar con... Eso es altamente improbable.
Que haya vida, yo creo que es muy probable. Que la encontraremos, yo creo que es cuestión de tiempo. Encontrar planetas en otros sistemas solares posiblemente, o incluso en el nuestro, que alberguen algún tipo de vida. Yo qué sé, por ejemplo, tenemos lunas en Saturno, lunas en Júpiter, que tienen actividad volcánica, es decir, tienen calor en su interior, tienen una actividad que favorece, tienen agua líquida en capas subterráneas, porque son satélites que están helados, pero pueden tener en su interior agua. Entonces, cumplen con las características de tener agua, tener una temperatura adecuada para que haya agua líquida y una serie de aspectos más que los hace potencialmente candidatos a poder encontrar una forma de vida basada en el carbono y similar a la nuestra. Pero claro, de ahí a que sean seres inteligentes, eso es altísimamente improbable, por no decir imposible. Claro, al igual que cuando miramos a las estrellas estamos mirando al pasado, cuando miramos a un planeta, igual también lo estamos viendo en otro momento del tiempo, o al revés, que cuando miren a la Tierra estén mirando a tiempos pasados y no a la actualidad. No, claro, siempre que mires algo a distancias astronómicas, tienes un factor de tiempo. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sistema solar, pues claro, mirar a Marte es mirar únicamente, son unos pocos minutos de retraso con respecto lo digo por la velocidad de la luz, ¿no? de la información que nos llega de Marte. Y así sucesivamente. Entonces, sí, pero bueno, ten en cuenta que los planetas que estamos descubriendo normalmente suelen estar en estrellas bastante cercanas. Entonces, incluso si es verdad lo que dices, la diferencia en el tiempo es despreciable para lo que es el proceso de la evolución de la vida. O sea, la vida en nuestro planeta pues, ha llevado miles de millones de años, ¿no? Desde que aparece el primer ser vivo, el Luca, desde que aparece este ser vivo, o esta forma que podemos decir que ya tiene vida, hasta hoy, ¿no? Pasa es decir, lo que quiero decir es que, por desgracia, no estamos siendo capaces de ver planetas en estrellas tan lejanas como para estar a miles de millones de años luz, que lo que estamos encontrando son estrellas cercanas. Que sí, que efectivamente este planeta puede estar a 10 años luz o a 20 años luz y por lo tanto estamos viendo cómo sería, si pudiéramos verlo con detalle, porque todo esto también tenemos que ser conscientes que detectar que hay un planeta muchas veces se hacen por métodos indirectos que realmente ni siquiera puedes ver el planeta en sí, sino que tú lo ves porque te eclipsa, volviendo a los eclipses, pasa por delante de la estrella y ves que hay una bajada, hay una oscuración del brillo de la estrella, ¿no? Y entonces calculas las órbitas y determinas que lo que se está moviendo ahí es un planeta. Es muy complicado, o sea, es decir, el efecto de ver en el pasado no va a tener un impacto en ver vida o no. Es decir, realmente la vida es un proceso mucho más complejo y que lleva muchos miles de millones de años, que estamos todavía muy lejos de llegar a esas distancias. Y al revés, ¿llegaremos nosotros a vivir en otro planeta fuera de la Tierra o en otro sistema? Pues no lo sé, realmente es un reto. Yo creo que hay que ir paso a paso, porque no es solamente, o sea, es una cuestión de nuestro nivel de conocimiento tecnológico para poder llevar a un ser humano a otro planeta. Estamos hablando de las naves espaciales, la tecnología, los materiales y luego realmente que ese proyecto sea viable en cuanto a la permanencia. Entonces, yo creo que estamos todavía muy lejos de poder llevar a tener una colonia de humanos fuera del planeta Tierra, ¿no? Lo primero sería empezar por la Luna y continuar por Marte, y de hecho ya hay proyectos, ¿no? Ya hay iniciativas de agencias espaciales que plantean esto como objetivo, pero bueno, yo creo que esto nos costará mucho más de lo que va a llevar un tiempo. Con todo esto me hace preguntarme, ¿todavía a día de hoy hay algo que te haya sorprendido, que te haya impactado, que hayas descubierto con todas estas cosas que se pueden llegar a saber? ¿Te refieres a nivel astrofísico? A nivel astrofísico, hombre, sí, a ver, yo diría en la astrofísica como cualquier rama de la ciencia, pues bueno, tú vas avanzando en el conocimiento y siempre hay momentos
que, que son especialmente notables, ¿no? Porque se produce un avance en el conocimiento, ¿no? De manera genérica, pues recientemente, por ejemplo, bueno, pues desde la propia expansión acelerada del universo, esto es un hito, ¿no? O un observable que realmente ha abierto un nuevo campo, que es la comprensión de la energía oscura y también nuevas teorías, etc. También yo destacaría hace unos pocos años, se observaron por primera vez las ondas gravitacionales, que sean predicciones de la teoría de la relatividad, y se pudieron medir, ¿de acuerdo?, con experimentos muy complejos. Entonces, para mí, personalmente, siempre que el ser humano es capaz de descubrir o confirmar predicciones de teorías complejas, eso sí que realmente a mí me genera una satisfacción especial, ¿no? Porque es un poco poner en valor cómo la capacidad humana de comprender, de elaborar teorías a veces complejas y a veces abstractas que predicen. Muchas veces estas teorías vienen motivadas para intentar dar respuesta a algo. Y a lo mejor para dar respuesta a algo que has observado, haces una teoría que te da respuesta a esto, pero de repente te predice otras cosas. Y eso es lo que me parece más bonito de la ciencia, ¿no? De la astrofísica y otros campos de la ciencia, que estas teorías las haces para observar esto, pero luego te predice otras cosas y a veces te hace buscarlas y las encuentras, ¿no? Que es lo que te decía de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, yo creo que para mí son momentos especiales, ¿no? En la historia, no necesariamente teniéndonos o a mí o a mis colegas como protagonistas, porque esto lo han dicho otros grupos científicos, ¿no? Pero la verdad es que sí que son momentos especiales. Antes de despedirnos, hay una fecha marcada en el calendario que hemos estado hablando de ella, el eclipse solar, el 12 de agosto de este mismo año, ya no queda casi nada. ¿Qué consejo le darías y dónde recomendarías verlo? Pues yo lo que recomendaría siempre es lo más sencillo posible. Si tú tienes la suerte de que desde tu casa ves la puesta de sol ese día y ves el sol, quédate en tu casa. Si no lo ves desde tu casa, pero puedes irte a un parque cercano andando, míralo desde ahí. Es decir, creo que es un momento, lo importante es garantizar que lo ves, da igual dónde lo veas. Entonces, y a priori, la meteorología es impredecible, al menos hasta 2 o 3 días antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos lugares que sean más cómodos para la gente son los que tienen que elegir. Si es su casa, mejor. Si no, su barrio. Si no, yo intentaría evitar coger el coche para desplazarnos a sitios, sobre todo improvisar. Si se quiere ir, me lo invento, yo qué sé, pues alguien que tenga las vacaciones previstas en un lugar o que tenga su casa en el pueblo. La recomendación es no ir ese día. Ese día va a haber mucho movimiento de gente que venga de fuera y va a ser inevitable problemas de tráfico, colapso. Entonces, lo que hemos de evitar es que nos quedemos en medio de una carretera intentando llegar a un sitio para ver el eclipse. Si quiere la gente moverse, perfecto, que lo haga con tiempo y con previsión. Y si lo puede hacer desde casa o desde su barrio o desde un sitio que pueda ir caminando, desde su lugar habitual de vivienda, que lo valore y desde luego que perfectamente es quizás la opción más inteligente, ¿no? Y que haya buen tiempo, obviamente. Eso es la máxima, porque si se nubla, pues no lo veremos. Si tuvieras que dejar una idea final para alguien que no se ha parado a observar el cielo que tenemos, ¿qué le dirías? Bueno, pues que lo pruebe, que se vaya a un lugar oscuro. Da igual, hay muchos en la península y si están aquí en Teruel, pues todavía más, ¿no? Que prueben a irse a un lugar oscuro, la montaña, puede ser en Teruel, puede ser en los Pirineos, puede ser en los picos de Europa, me da igual, que busquen la oscuridad y que un poco que intenten contemplar, que se sienten en la naturaleza o se tumben y observen y vean un poco cómo funciona el cielo, cómo lo que te transmite el cielo. Es una manera, el ser humano, como humanidad, hemos evolucionado con el cielo como referente.
Y por lo tanto, observar el cielo es algo muy humano y muy natural. O sea, incluso también hay las aves se guían por las estrellas y hay muchos animales nocturnos que también se guían por las estrellas para sus hábitos y sus... Es decir, el cielo es parte de la vida, es parte de la humanidad y la experiencia de observar el cielo es una experiencia personal muy gratificante, al menos para mí. Entonces, yo creo que es bueno que la gente que nunca lo ha considerado, pues al menos se lo plantee y pruebe. Y seguramente repetirá. Pues Javier Cenarro, ha sido todo un placer. Antes de terminar, te queremos regalar la gorra de Caja Rural de Teruel. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer conocer más a Cezca, conocer un poco más el cielo, el universo que nos rodea y hacerlo de esta forma tan cercana para que lo entienda la gente. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Brutal.